Pues hola a todos, buenas tardes a los que nos estáis viendo ahora en directo y hola, bienvenidos a esta asignatura a todos aquellos que nos estáis viendo en diferido. Queríamos daros la bienvenida a esta asignatura, como ya habrá dicho el profesor Romero, y yo soy Javier Cantón, voy a ser el profesor encargado de la parte de la corrección de las actividades y de los exámenes y bueno, también para ayudaros un poco en aquellos conceptos que no entendáis, aquellas dudas que vayan surgiendo a lo largo del temario. Bueno, pues eso, daros la bienvenida, como ya habrá dicho el profesor Romero, a esta asignatura de teorías sociales. Lo primero, disculparme por no poder estar en directo ahí con vosotros ahora mismo, porque esto es un vídeo grabado, porque me coincidía con un curso que tengo que impartir ahora dentro de una hora y no podía estar a la vez, aunque voy a intentar conectarme, gracias a que la tecnología posibilita estas cosas, desde el móvil y si puedo y tengo un hueco durante el curso, durante el transcurso de la clase del profesor Romero, bueno, pues intentaré conectarme también por si hay algo que no haya quedado claro y explico lo que haga falta, ¿vale? Mi idea en este pequeño vídeo es comentar un poco cómo son las actividades de esta asignatura, en qué van a consistir, básicamente, bueno, pues para introducir estas actividades, para que sepáis qué es lo que se os pide o cómo podéis realizarlas, aunque luego ya he dicho, todas las dudas que vayan surgiendo, tenéis el foro de preguntarle al profesor y ahí podéis escribir todo lo que queráis, porque probablemente esa duda que tengáis vosotros, alguien más de la clase la tiene y viene bien que la hagáis pública. Aquí en teoría sociológica, como ocurre en el resto de asignaturas, va a haber 4 actividades que puntúan el 40% de la nota. Estas 4 actividades son la lectura, el foro y 2 trabajos. La lectura puntúa con 0,5 de los 10 puntos del total, el foro también y las lecturas puntúan cada una con 1,5, 1,5 puntos y 1,5 puntos. Os cuento un poco, la primera actividad que vais a tener que realizar es la lectura denominada sobre la división del trabajo social de Durkheim, donde tendréis que leer un texto que además escribió Robert K. Merton, uno de los grandes sociólogos del siglo XX, y además un sociólogo que lo que hizo fue reflexionar sobre este trabajo de Durkheim y explicar un poco en qué consistía bueno, y lo que hace es analizarlo críticamente, ¿no? Es decir, diciendo dónde no está de acuerdo y dónde sí. Este texto lo que tendréis que hacer vosotros es una recensión, es decir, un resumen del propio texto, resumir, sintetizar las ideas básicas del texto y además añadirle al final una opinión crítica argumentada. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en base a lo que habéis leído, en base a lo que habéis resumido del texto, decir qué os parece a vosotros el texto, no tanto estilísticamente, sino más bien en su argumentación, en sus ideas básicas, en sus ideas principales, y todo esto hacerlo de manera argumentada, ¿no? Quiere decir que podéis utilizar otros autores, podéis basaros en cualquier otro texto que queráis de internet, siempre, eso sí, que lo citéis apropiadamente. Para esta primera lectura que podéis realizar a lo largo de esta primera semana, también a partir de la siguiente, tenéis hasta el 18 de mayo, ¿vale? Para entregarla. La siguiente asignatura, que estará disponible a partir del 22 de mayo, es el foro. En este foro habrá que discutir, además se hará la tercera semana cuando ya también hayáis visto a los 3 principales autores. Se tratará en este foro de discutir principalmente el papel de los 3 grandes sociólogos que inauguraron la sociología, digamos, ¿no? Es decir, he estado hablando del papel de Marx, de Durkheim y de Weber, el papel que tienen en la sociología también de hoy día, ¿no? Es decir, qué papel tienen para explicar, para seguir explicando nuestras sociedades. ¿Tienen sus teorías fuerza todavía o nos sirven todavía para explicar la sociedad que tenemos hoy día? Para ello también contaréis con una lectura complementaria, que es una lectura de Alexander sobre la centralidad de los clásicos, y con esto lo que se pretende es que participéis en este foro hasta el 8 de junio, que interactuéis con el resto de compañeros de la clase, que se forme un cierto debate, que haya un cierto diálogo y que lo que suméis, digámoslo así, al foro sea algo más, ¿no? Es decir, no solo decir lo mismo que se ha dicho unas intervenciones más atrás, sino que seáis capaces de añadir algo nuevo al debate, además que no intervengáis solo al final, sino que intervengáis a lo largo de todo el periodo, entre el 22 de mayo y el 8 de junio, y ya digo, que se fomente un cierto debate entre todos los alumnos, todos los participantes de la asignatura. El tercer trabajo es sobre un texto de Castell. Bueno, sí, no, es decir, no es una lectura como la primera que hemos visto, sino que se tratará de hacer un trabajo.
¿Cuál es la diferencia con la lectura? Pues que no se trata de hacer una recensión, sino más bien, y esto va en consonancia un poco a cómo va a ser el examen, eh, se tratará más bien de hacer un trabajo, es decir, sobre una pregunta, sobre unas ideas concretas, como veréis en el documento que tenéis para realizar la actividad, tendréis que establecer un trabajo, es decir, a modo de artículo, un pequeño artículo, no tanto como un paper, ¿no? Pero bueno, un pequeño trabajo científico, reflexionando sobre una determinada pregunta. En este caso, la pregunta que se lanza es si somos cada vez más homogéneos o cada vez más heterogéneos, es decir, somos cada vez más distintos o cada vez más iguales. Tenéis un texto de ayuda de Manuel Castel sobre globalización e identidad, sobre el que os podía apoyar para hacer este trabajo, pero no es el único texto en el que os debéis apoyar, es decir, deberíais empezar a utilizar todo el material que ya vais viendo, que hemos visto a lo largo de las 5 semanas, que será a partir de cuando podéis hacer este trabajo, y por tanto podéis usar todo ese material que ya llevamos, ya habremos visto hasta ese momento en la asignatura. Aquí lo más importante, lo que se trata de ver es que sois capaces de argumentar en base a todas las teorías sociológicas que ya hemos ido viendo, en base a ellas que sois capaces de argumentar y de usar los puntos de vista de otros autores para argumentar también vuestro propio punto de vista. Para esta asignatura tendréis hasta el 15 de junio para entregar. Y por último, el último trabajo es también, como digo, un trabajo, no está basado en ninguna lectura, sino que será la elaboración de un marco teórico, es decir, en base a una pregunta de investigación, a un tema que os interese, a un objeto de estudio de vuestro interés, podéis plantear el tema que prefiráis, cuanto más sociológico mejor, claro, pero en principio el tema que queráis, digamos que lo que deberíais hacer es construir el marco teórico que haría falta para estudiar ese determinado problema, ¿no? Es decir, pues no sé, cualquier problemática, la problemática de la exclusión social. Bueno, pues utilizando a los autores clásicos y también a los contemporáneos, hacer una revisión de la literatura sobre ese problema y aplicar todas esas teorías sociológicas, es decir, cómo estudiaría cada teoría sociológica ese problema social en concreto. Por tanto, ya digo, esto se parecería más a un trabajo científico en toda regla y es esa revisión de la literatura y tenéis hasta el 22 de junio para entregarlo. Es la última actividad porque es la que se presupone que es como una especie de resumen de toda la asignatura, es demostrar que sois capaces de manejar con soltura esas teorías sociológicas y aplicarla a un problema sociológico concreto. Un poco más, estas son las actividades que tenéis que realizar. Algunas cosas generales también que quería decir. La primera y fundamental es el tema de los plagios. Tenéis que aprender a citar apropiadamente y a parafrasear correctamente para no incurrir en un plagio. ¿Un plagio qué es? Es cuando tú haces pasar las palabras de alguien como si fueran tuyas. ¿Y eso cuando ocurre? Bueno, pues cuando hago un corta-pega de internet. Directamente pongo un texto que he encontrado en internet y lo pongo en mi trabajo directamente. Entonces, si queréis hacer eso, si queréis poner un texto de alguien, tenéis que entrecomillarlo y si no podéis parafrasearlo, es decir, decir lo mismo que está diciendo esas palabras, ese texto, pero decirlo con vuestras propias palabras. Y así no estaréis incurriendo en un plagio, ¿de acuerdo? Y por supuesto, todo lo que utilicéis, citarlo apropiadamente al final en la bibliografía. Esto es lo segundo que os quería decir. En cualquier texto, todos los trabajos que hagamos, incluido incluso el foro, tenéis que argumentar lo que decís y para argumentarlo, qué mejor que utilizar trabajos también ajenos, ¿no? Es decir, la bibliografía sirve para eso también, es decir, para decir, yo afirmo esto, pero esto no es que lo diga yo solo, me apoyo en las afirmaciones de este autor, este otro y este otro. Y para eso tenéis que poner al final de todos los trabajos la bibliografía de lo que habéis citado previamente en los párrafos anteriores. Y bueno, que cuidéis la ortografía, que cuidéis la gramática en esos trabajos, son importantes también para que sean legibles, que seáis capaces de ir hilando las ideas, que todo sea una argumentación lógica y que, bueno, pues todo efecto tenga su causa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que vayáis atando esa idea y para eso lo que tenéis que tener muy claro es qué es lo que vaya a contar, qué historia vaya a contar para poder irla desarrollando poco a poco. Tenéis el foro de preguntarle al profesor de la asignatura a vuestro alcance, así que utilizadlo ampliamente, no os quedéis con las dudas, participad en él, preguntad todo lo que se os venga, de verdad, lo que ahora no se os ocurra preguntar, bueno, pues si se os ocurre en cualquier momento, en el foro podéis dejarlo cuando queráis y en cuanto lo veamos, tanto Jesús como yo, bueno, pues lo responderemos lo antes posible.
Y yo creo que nada más por mi parte. Ya digo, si sale alguna duda más, bueno, ya digo, intentaré conectarme al final de la clase de Jesús y si ya digo, si sale alguna duda más o algún problema, bueno, pues lo vemos al final de la clase si me puedo conectar y si no, ya digo, tenemos el foro. Nada más, tanto Jesús como yo estamos aquí para ayudaros a que podáis asimilar la cantidad de conceptos que hay a haber en teoría sociológica. No os preocupéis, puede parecer difícil al principio, sobre todo si no lo habéis visto antes, pero, pero ya digo, conforme vayáis cogiéndole un poco el truquillo a estos autores, veréis que es fácil y que al final tiene su recompensa. Que eso, que Jesús y yo estamos aquí para ayudaros, que contéis con nosotros. Mucho ánimo y nada, mucha suerte también con esta asignatura y con todas las asignaturas que vayáis a ir haciendo a lo largo del máster. Nos vemos pronto. Chao.